Ok, vamos a ver el otro esquema, ¿ya? La otra fotografía, perdón. Aquí se ve mucho mejor todavía, ¿no es cierto? Ok, aquí se ven otras células que todavía no les hemos mencionado, que son las células mesangiales. Entonces, en un glomérulo como este de acá, porque este es el glomérulo, yo voy a tener las células podocitarias que forman parte de la capa visceral, ¿no es cierto?, de la cápsula de Bowman, que están tapizando, ¿no es cierto?, los capilares, los capilares del glomérulo. Los capilares del glomérulo van a tener células endoteliales que están tapizando por dentro, ¿ok? Por dentro las células endoteliales y por fuera las células podocitarias. Lo vamos a ver después en otra fotografía, ¿ok? Pero entre las asas capilares vamos a encontrar estas células mucho más oscuras que ven acá, ¿no es cierto?, de forma bastante irregular, estas de aquí, que son las células mesangiales, ¿no? Luego hablaremos un poquito más de ellas, pero ya quiero que en esa fotografía puedan reconocer las células mesangiales, ¿ok? Y en ese caso, ¿no es cierto?, tenemos aquí la mácula densa que forma parte de este conducto contorneado distal. Y todo esto serían los proximales. Entonces son los distales, miren la diferencia, ¿no? Se nota claramente la diferencia, las células acá son más chiquitas, son más cúbicas, ¿no es cierto? La luz es mucho mayor, ¿sí? Es más regular, mientras que las luces de estos túbulos contorneados proximales son mucho más irregulares y más estrellados. Todo esto está en la corteza. Esa misma estructura la vamos a encontrar tanto en los nefrones corticales como en los yuxtamedulares, ¿ok? Entonces, los nefrones, ¿no? Que forman parte del riñón, como dice acá, son más, nefrones o nefronas, ¿no? Son más o menos como 600.000 a 1.200.000, ¿no es cierto? ¿Ok? Todos estos van a tener el corpúsculo de Malpighi, que ya lo hemos estado mencionando, y los túbulos. Entonces, los túbulos, ¿qué túbulos vamos a tener? El túbulo contorneado proximal, ¿no? La porción delgada y gruesa de la asa de Henle, el túbulo contorneado distal. Eso es parte del corpúsculo, del nefrón, ¿no? En el caso del corpúsculo de Malpighi, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el glomérulo, ¿no?, que es este ovillo de capilares sanguíneos. Tenemos la cápsula de Bowman con su cápsula parietal y visceral, y el espacio urinario que va a estar entre las dos paredes, ¿no?, entre las dos capas. Entonces, la hoja visceral, ¿no es cierto?, es esas células que les dijimos que se llamaban podocitos, recuerdan que estaban sobresaliendo, ¿ok? Si nosotros miramos ahora esas células, vamos a ver que tienen una forma media cúbica, pero tienen unas prolongaciones a manera de brazos. Esas prolongaciones se llaman pedicelos o pedículos, ¿ok? Y van a estar pegados prácticamente en contacto con la lámina basal de los capilares, como le dije anteriormente. Pero entre pedicelo y pedicelo hay unos espacios que se llaman la hendidura de filtración, o sea, es decir, por esos espacios se va a filtrar la sangre. Esto es muy importante, esa estructura es muy importante. Cuando una de las patologías que llega mucho para el estudio de la microscopía electrónica justamente son riñones, porque estas estructuras, ¿no es cierto?, no se pueden visualizar fácilmente con la microscopía de luz, lo tenemos que hacer con la microscopía electrónica, y muchas veces en estas zonas se forman depósitos, hay alteraciones como los desflecamientos, etcétera. Esto lo verán ya en patología ustedes, ¿no es cierto? Pero es importante que conozcamos la estructura para que luego puedan diferenciarlo, ¿ok? Entonces, el glomérulo va a tener los capilares fenestrados, ¿no? Son fenestrados, ya recuerdan ustedes cuando hemos visto capilares, ¿no es cierto? Aquellos que tienen, ¿no?, espacios en las células endoteliales, pero la membrana basal es uniforme, no tiene perforaciones como sí lo son en los sinusoides, ¿no? Y recuerden ustedes que habían capilares fenestrados con diafragma y sin diafragma, estos son sin diafragma, ¿ok? Y las células mesangiales, ¿no?,
que son las que están en el centro, esas que están entre las asas capilares y que funcionan de una manera bien interesante. Forman parte de la matriz extracelular que hay entre, o sea, van a sintetizar parte de la matriz extracelular que hay entre los capilares, pero también, ¿no es cierto?, tienen una función de fagocitosis. Luego veremos un poquito más estas células mensajeras porque son muy importantes, porque algunas patologías también, ¿no?, se ve el aumento de estas células mesangiales, ¿ok? Entonces, por eso la estructura del riñón es muy importante que la tengamos en cuenta, porque cuando vayamos a ver patología, ¿no es cierto?, tenemos que recordar todas estas imágenes para ver en qué basan las enfermedades renales, ¿ok? Y aquí podemos ver el esquema, mira, para que ustedes lo puedan entender mejor. Entonces, todo eso sería el corpúsculo renal. Aquí están los capilares, ¿no? Y todas esas células que ven aquí, que parecen como unos bultos y que tienen una serie de ramas, serán las podocitarias, es decir, la cápsula visceral de Bowman, ¿no es cierto? Y todo eso de aquí es la capa parietal. Miren ustedes cómo está tapizando, es como si fuese una bolsita, pero toda llena de células, ¿no es cierto? Todo eso serían las células epiteliales planas que forman parte de esta cápsula de Bowman, la parte parietal. Y ese sería el polo urinario, que aquí estamos viendo las células que forman parte del túbulo contorneado distal, luego hablaremos más de él. Y aquí tenemos las dos arteriolas, acá está la arteriola aferente, esa de acá, ¿no es cierto? Y esa es la arteriola eferente. Fíjense algo bien interesante. Se supone que las arteriolas, ¿no es cierto?, tienen una capa de células endoteliales que están tapizando, se supone la luz, esas células rosadas que ven acá serían las células endoteliales, ¿no es cierto?, pero tienen algunas capas de células musculares lisas alrededor. ¿Ok? A veces una, dos capas, ¿no es cierto? Y en el caso de la arteriola aferente, esas células musculares se modifican y se convierten en las células yuxtaglomerulares, yuxta, cerca al glomérulo, ¿ok? Entonces vamos a ver células yuxtaglomerulares, que son células que vamos a ver cerca al glomérulo, ¿ok? Ahora, esto de acá es el túbulo contorneado distal, que como les dije anteriormente, ¿no es cierto? Si ustedes miren estas células de acá, que les han pintado inclusive rosadas porque son muy eosinófilas, porque tienen muchas mitocondrias, tienen unos microvellos muy largos, por eso hacen que esta luz sea media estrellada, ¿ok? En cambio aquí no, las células son más cúbicas, miren ustedes, pero las células que están cerca a la arteriola aferente, que forman parte del polo vascular del glomérulo, ¿no es cierto? ¿Ok? Va a formar unas células cilíndricas que están en empalizada, uno al lado del otro, ¿no es cierto?, que va a formar lo que se llama la mácula densa. ¿Ok? Entonces, eso es la mácula densa, ya saben exactamente a qué corresponde, ¿no es cierto? Y las células yuxtaglomerulares. Aquí no han dibujado las células mesangiales, pero aquí en esa parte encontraríamos las células mesangiales. ¿Ok? Muy bien, vamos a mirar ahora sí. Aquí, imagínense ya no un esquema tridimensional, sino más bien un esquema de un corte, ¿ok? De un corte histológico bidimensional en este caso, para poder entender mejor. La capa parietal, ¿no es cierto?, de la cápsula de Bowman, la capa visceral, las células podocitarias, estas serían las células podocitarias. Esas rosadas serían las células endoteliales, cada una de estas son los capilares, ¿no es cierto?, cortados aquí medio oblicuo, medio transversales, y esas serían las arteriolas, arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿ok? Y miren ustedes, estas células que están entre los capilares, ¿no es cierto?, esas células que están entre los capilares son justamente las células mesangiales, son las células mesangiales. Y las células musculares que habíamos dicho de estas arteriolas, sobre todo la arteriola aferente, convertida en las células yuxtaglomerulares. Esas azules que ustedes ven acá, o celestes, serían las yuxtaglomerulares. Ahora, estas células que ustedes observan acá, ¿no es cierto?, serían las células mesangiales también, pero hay dos tipos de células mesangiales, las células mesangiales intraglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares, ¿no?, las que están fuera del glomérulo, que se pueden confundir con las células yuxtaglomerulares, ¿no?, que serían esas que están acá, ¿ok? Ahora, todo esto es el túbulo contorneado distal,
Y aquí tenemos la mácula densa, ¿ok? Conocida bien la estructura de este corpúsculo renal, veamos qué función tienen las células mesangiales. Como ven, son células que tienen una forma bastante irregular, ¿no es cierto? Tienen proyecciones citoplasmáticas para poder rellenar los espacios entre los capilares, tienen un núcleo muy grande, ¿no? Más grande que el de las células endoteliales y son un poquito más oscuras, por eso se puede reconocer en un corte histológico, ¿ok? Pero llama la atención mucho los filamentos que tienen en el citoplasma y son células son filamentos parecidos a la miosina. Entonces, por eso se dice que son células contráctiles, ¿ok? Y también en su membrana celular van a tener receptores para la angiotensina 2. Es muy importante, entonces, ¿no es cierto? Este receptor. Ahora, recuerden que estas células están en contacto con las células endoteliales, ¿no? Entonces, y también estas células se van a encargar de formar la matriz, es decir, ese material que va a estar en el espacio que hay entre los capilares y las células, que va a ser la matriz mesangial, ¿no? Que es como ustedes saben, está formado por glucoproteínas, que son, podemos encontrar proteoglucanos, ¿no es cierto? Y algunas otras moléculas fibrilares que también las vamos a encontrar en esa matriz, ¿ok? ¿Qué funciones tienen estas células mesangiales? ¿Qué función tiene el mesangio? Es un soporte para las asas capilares, entonces hay un soporte mecánico, pero lo más importante es que ellas se van a encargar de controlar el flujo sanguíneo, porque recuerden ustedes que tenían esta capacidad contráctil, ¿no es cierto? Entonces ellas se van a encargar de mantener justamente el flujo sanguíneo en las asas capilares. Y también, como les dije anteriormente, tenían función fagocitaria, ¿ok? Entonces, miren acá, en este esquema se puede visualizar mucho mejor. Miren, esa es la célula mesangial, ¿no? Aquí tenemos esa proteína contráctil, ¿no? O sea, si miramos el citoesqueleto de estas células, pues tendrán, aparte de la actina, ¿no es cierto?, de los microtúbulos, tendrá actina y tendrá miosina también, ¿no es cierto? Como les dije, ellas se van a encargar justamente de modificar el flujo en los capilares, ¿no? Van a controlar ese flujo. O sea, pueden contraerse o pueden relajarse para que los capilares dejen fluir la sangre o no. ¿Ok? Entonces esas son las células mesangiales. ¿Qué más encontramos en las células mesangiales? El receptor para la angiotensina 2. ¿Ok? Recuerden ustedes que esta unión, ¿no es cierto?, de la angiotensina 2 con su receptor va a ser justamente que esta célula se pueda contraer, ¿no? Al contraerse va a también contraer los capilares y va a evitar que haya un mayor flujo de sangre. ¿Ok? Pero además, ¿qué más hacen estas células? ¿No es cierto? Se van a encargar también de la fagocitosis, como le dije anteriormente. ¿Ok? De la fagocitosis. Entonces, aquí, miren ustedes, por eso tienen abundantes lisosomas, estas vesículas que ustedes ven acá son lisosomas, y una cosa que hacen también estas células mesangiales es capturar para fagocitar justamente estos anticuerpos, ¿ok? A veces hay algunas patologías en el riñón, ¿no es cierto?, que se forman por depósitos de anticuerpos. Recuerden ustedes que cuando tenemos enfermedades bacterianas, ¿no?, algunos de estos anticuerpos que se forman para luchar contra esas bacterias, ¿no?, van a irse a depositar en el riñón y pueden luego impedir el buen funcionamiento del riñón. Entonces, en ese caso, estas células mesangiales se encargan justamente de la fagocitosis de estas inmunoglobulinas que se pueden quedar aquí atrapadas. ¿Ok? Ahora, otra cosa más aquí, ¿qué más se ve? Otra cosa que hacen esas células mesangiales es producir dos moléculas, la endotelina y las citocinas. Recuerden que las citocinas, ¿no es cierto?, son liberadas por aquellas células, ¿no es cierto?, del sistema inmunológico que van a inducir a los procesos inflamatorios, reacciones inflamatorias, ¿ok? Y en el caso de la endotelina, esta molécula va a producir contracción de las arteriolas, ¿no es cierto?, del glomérulo, tanto de las arteriolas aferentes como eferentes, ¿ok? Entonces, cuando hay glomerulopatías, normalmente esta producción de endotelinas aumenta, ¿ok? Y eso ya lo conocemos. Estos son los capilares fenestrados, miren,
¿no? Pues eso se llama fenestrado porque la célula endotelial tiene sus espacios, la membrana basal está continua, que es esa de acá, y esas serían los pedicelos, ¿no? Que de las células podocitarias, y aquí tenemos estos espacios que les había dicho que quedan, por donde van a estar, se van a dar las hendiduras de filtración, ¿no? Las hendiduras de filtración. Entonces, ese esquema es muy interesante para que ustedes puedan entender luego cómo funciona el riñón. Aquí tenemos una microscopía electrónica de un túbulo contorneado distal y estas células que ustedes ven acá, yo me imagino que ya saben ustedes de qué se trata. ¿Qué células serán estas, chicos? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que me conteste? ¿Nadie? Esa es la mácula densa. Miren ustedes, diferente a esa de acá, ¿no? Es de la mácula densa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con respecto al aparato yuxtaglomerular, ¿recuerdan esas células que estaban formando parte de las yuxtaglomerulares que son modificaciones de esas células musculares de la arteriola? ¿Recuerdan? Ok, el aparato yuxtaglomerular se va a encargar de regular la presión arterial. Entonces, el aparato yuxtaglomerular no solamente está formado por esas células yuxtaglomerulares, sino también por la mácula densa, que ya la hemos conocido y la hemos visto varias veces. Entonces, esas células, ¿qué van a hacer? Van a estimular a las células yuxtaglomerulares para que secreten la renina. ¿Recuerdan ustedes de que habíamos hablado de la renina al inicio? ¿Ok? Y también a las células musculares lisas de la arteriola aferente para que se contraigan. Entonces, eso es lo que hace justamente, ¿no es cierto?, este aparato yuxtaglomerular. Ahora, las células mesangiales extraglomerulares también forman parte de este aparato yuxtaglomerular. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos, células yuxtaglomerulares producen la renina y contienen enzimas conversoras de angiotensina que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. No nos olvidemos que la angiotensina 2 tiene su receptor en las células mesangiales, ¿no es cierto?, que justamente se van a encargar de hacer que se contraigan los capilares, ¿no? Entonces, de esa manera se maneja esta parte de la regulación de la presión sanguínea. Y aquí tenemos más, miren ustedes, eso ya ustedes lo saben perfectamente, aquí está la célula mesangial, miren, célula mesangial, esa sería la mesangial intraglomerular, porque habíamos dicho que habían las que estaban fuera, ¿no es cierto? Ok, y aquí podemos, miren, este es un corte histológico, voy a poner un poquito más arriba esto, ok, aquí. Miren, este es un corte histológico a nivel de microscopía electrónica de transmisión. Es solamente una zona muy pequeñita, ¿no es cierto? Si este es el capilar sanguíneo, es esto de acá, el capilar, miren. Acá estos son glóbulos rojos y eso sería la pared del capilar. En esa pared que tenemos hacia la parte interna, ¿no? Quizás lo más oscurito es el citoplasma de la célula endotelial, luego tenemos la membrana basal, y esos pedacitos que ustedes ven acá, ¿no? Estos pedacitos corresponden a las células podocitarias. Estos son los podocitos de las células podocitarias, ¿ok? Y lo mismo aquí, otro capilar, miren, acá hay otro capilar, igual, con sus células podocitarias por fuera, ¿no es cierto? Un glóbulo rojo, que sería parte de la célula endotelial. Miren, acá se ve el núcleo de la célula endotelial. ¿Ok? Entonces, así podríamos ver, inclusive acá, por aquí hay otro. Pero aquí, por ejemplo, no se notan las células mesangiales, aunque aparentemente esas de acá son las células mesangiales. Esas de acá, esas más oscuras son las células mesangiales. Son diferentes, ¿no? Las células, tanto podocitarias como las células endoteliales, son células bastante claritas al microscopio electrónico, como ustedes pueden verlo acá. Acá hay 3 capilares, 1, 2, 3, ¿no? Y ese es el espacio entre los capilares y aquí parte de la matriz, ¿cierto? Y aquí células mesangiales. No, aquí también se ve un pedacito también de un capilar sanguíneo. Y miren, justamente para poder entender cómo es el filtrado a nivel del glomérulo, tenemos que entender, esto de aquí que ustedes ven acá son las células endoteliales perforadas, ¿no? Por eso se llaman capilares fenestrados. Y esto que ven aquí afuera, ¿no es cierto?, serían las células podocitarias con sus pedicelos que tienen ramificaciones primarias, que sería esa de acá, una prolongación primaria, y esas serían las prolongaciones secundarias. ¿Ok? Pero fíjense que queda un espacio entre ellas, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí vamos a encontrar espacios. Ahora, si miramos esta zona de aquí, a mayor aumento tendríamos esto. Aquí está el endotelio que es fenestrado, ¿no es cierto? Esta es la membrana basal,
del endotelio, ¿no es cierto? Pero recuerden ustedes que también las células podocitarias tienen su propia membrana basal, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar esas hendiduras de filtración, ¿ok? Acá hay unas hendiduras de filtración, ¿sí? Entonces, por aquí, por esta zona es que se va a filtrar la sangre para formar la orina que va a quedarse en el espacio urinario y que luego pasará por el túbulo contorneado proximal. A la microscopía electrónica podemos reconocer aquí perfectamente las células podocitarias. Miren ustedes, este es el citoplasma con el núcleo y estas son las proyecciones primarias con las secundarias. Y ahí lo pueden ver ustedes perfectamente cómo están abrazando, ¿no es cierto?, a los capilares sanguíneos. Miren aquí, miren acá, estas son las células, ¿sí? Y miren ustedes, ¿no?, que el espacio que queda, que es mínimo, por donde se produce la filtración, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que la presión es negativa a nivel del túbulo contorneado distal para que se pueda llevar a cabo la filtración. A mayor aumento, pero ya vista el microscopio electrónico, una zona de estas, ¿no es cierto?, donde se lleva a cabo la filtración, sería esta. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que tenemos aquí la célula endotelial, todo eso de aquí, célula endotelial, pedacitos de la célula endotelial, esas serían las perforaciones de la célula endotelial, esto es parte de un glóbulo rojo en la luz del capilar. Esta es la lámina rara de la célula endotelial, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí sería la lámina rara de la célula podocitaria. Entonces aquí tenemos, miren ustedes, esta que es mucho más densa, ¿no es cierto? Y esta que es mucho más clara. ¿Sí? Miren ustedes, esta es la estructura normal de una membrana basal cuando uno ve el microscopio electrónico. Pero en muchas de las patologías renales, esta membrana es la que sufre las alteraciones. A veces hay depósitos, a veces no se ve porque el hecho de ver acá más clarito y aquí más oscuro, ¿no? Esto nos habla de la composición química de la membrana. ¿Ok? Recuerden que en la membrana basal encontramos colágeno de tipo 4, encontramos integrinas, encontramos laminina, o sea, una serie de moléculas, ¿no es cierto?, que son muy importantes para la función de esta membrana basal y para que pueda servir de filtro. ¿Ok? Entonces, cuando esas moléculas se alteran, ¿no?, también alteran la función de este espacio urinario. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, eso es con donde se lleva a cabo la filtración de la sangre, ¿no? Aquí sería la sangre y aquí se formaría la orina. ¿Ok? Muy bien, y aquí está, miren, membrana basal glomerular mide de 300 a 350 nanómetros de grosor, encontramos la lámina rara interna cerca del endotelio, impide el paso de moléculas con carga negativa, eso es muy importante. La lámina densa, que es esa oscura que ustedes han visto ahí, la lámina rara sería esta que está aquí, ¿no? Esta de aquí, miren, esa de aquí, la lámina rara clara, ¿no es cierto? ¿Ok? La interna. Luego tenemos la lámina densa que hemos visto donde hay el colágeno de tipo 4, que sería esa de acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Y luego la lámina rara externa, que es la más gruesa, ¿no es cierto? Que sería toda esta de acá, ¿sí? Toda esta de aquí, ¿sí? Que está cerca de las funciones y ella tiene la función de filtrar, igual que la lámina rara interna. ¿Ok? Muy bien, ahora ya hemos terminado con el glomérulo, nos vamos a pasar a los túbulos, ¿no? A los túbulos, ok, vamos a los túbulos. Y como ven acá, ¿no? Acá, el túbulo contorneado proximal, que esa es la estructura del túbulo contorneado proximal, una capa, está tapizada por una capa de células epiteliales cúbicas, pero son medias piramidales, miren ustedes terminan en forma triangular, con unos microvellos bastante altos, ¿no es cierto? Que se llama inclusive el borde del cepillo. ¿Ok? Luego tenemos aquí el túbulo contorneado distal, miren, túbulo contorneado distal cuyas células, miren ustedes acá, perdón, aquí, el túbulo contorneado distal, ¿dónde está el túbulo contorneado distal? Ese de acá. Acá le han puesto la flechita, ¿no? Túbulo contorneado distal. Fíjense cómo son las células. Son más bajas, son más cúbicas y la luz es de mayor tamaño. Miren, comparado con el túbulo contorneado distal. Aunque en el esquema no se nota mucho, pero en las fotografías es obvio reconocer. Sí, se reconoce fácilmente.
Esto de aquí es el túbulo colector, cuyas células, acá hay dos tipos de células, ¿no? Unas células principales y unas células claras, que luego veremos cuál es su función, ¿ok? Las células son muy parecidas a pequeños barrilitos. Yo les digo barrilitos porque son medias piramidales, pero son bastante claritas y entonces se puede reconocer muy claramente. No tiene muchos microbios en la parte apical, por eso se puede reconocer fácilmente de cualquier otro túbulo, ¿ok? Y luego vemos el segmento grueso del asa de Henle, cuyas células son cúbicas bajas, podríamos decir así, y luego el segmento delgado del asa de Henle, que son células aplanadas, un plano simple, un epitelio plano simple. ¿Ok? Vamos a ver el túbulo contorneado proximal. Miren cómo se observa la microscopía de luz. ¿Okay? Miren cómo se observan células que parecen triangulares. Todos estos flecos que ustedes ven acá es el ribete en cepillo. Son microbios bastante largos. Y estos puntitos que ven acá son las mitocondrias. ¿Sí? Entonces tienen muchas mitocondrias, inclusive son mitocondrias más alargadas, los núcleos, ¿no? Los núcleos basales, y miren la luz, ¿no? Media estrellada. ¿Ven? Miren la luz media estrellada. ¿Okay? Al microscopio electrónico, estas células se ven así. Miren la cantidad de mitocondrias que tienen, ¿no es cierto? Porque recuerden ustedes que aquí estas células son las que se van a encargar de filtrar, ¿no es cierto? Prácticamente filtran, mejor dicho, van a reabsorber, no filtrar, reabsorber, porque el filtro fue en el glomérulo. Se encargan de reabsorber todo lo que no debería irse en la orina, ¿no es cierto? Que todo lo que, porque recuerden que no se filtra ni glóbulos blancos ni glóbulos rojos, o sea, ninguna célula, ¿no es cierto? Ni proteínas. Entonces, eso no va a pasar nunca, o sea, eso se regresa con la orina. Pero la glucosa, los aminoácidos, hormonas, etcétera, todos los iones, etcétera, y agua exactamente va a ser reabsorbida acá. La mayor parte de agua que se reabsorbe en el riñón se reabsorbe a este nivel. Ok, miren, entonces, miren el borde del cepillo, miren estos microvellos larguísimos, ok, y en una gran cantidad que justamente, recuerden ustedes, cuando hemos visto epitelios, se encarga de la reabsorción. Ok, entonces por eso es que le da esa apariencia como si fuese un penacho acá, miren. Ok, entonces el túbulo contorneado proximal. Mientras que el distal, miren ustedes, este de acá es el distal. Las células son cúbicas, ¿no? Y si lo miramos al microscopio electrónico a bajo aumento, miren ustedes aquí, ¿dónde está? Este es el distal, miren, este es el túbulo contorneado distal. ¿Ok? Acá no se ven, no se ven los microvellos, por eso que se ven medio cúbicas las células, ¿ven? Entonces son proximales, que son más grandes, más amplios, ¿no es cierto? Y el distal es este pequeñito que hay aquí, que lo tenemos con células bastante cúbicas acá. Así se ven las células, miren, aquí, ¿no? Miren, aquí, esto de acá es la membrana basal. ¿Ok? Acá está la membrana basal. Miren la cantidad de mitocondrias que tiene, porque recuerden que en el túbulo contorneado distal se produce la secreción. ¿Recuerdan que ese es el proceso que se produce aquí, la secreción? Y también tiene una gran cantidad de mitocondrias alargadas, como ustedes pueden observar acá, pero no tienen microvellos. Miren, no hay microvellos. Si tienen, hay muy poquititos. En la punta y son cortitos, como pueden ustedes observar acá. Este es distal, este es distal, este es distal, este es distal. ¿Ok? Proximal, 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 y el resto ese también es proximal. Entonces, es lo que más va a abundar en la corteza. Nunca vas a encontrar túbulos contorneados proximales ni distales en la médula, solo lo vas a encontrar en la corteza. ¿Ok? En cambio, en la médula y en la corteza puedes encontrar asa de Henle. ¿Ok? Pero nunca la parte delgada. O sea, la parte delgada de la asa de Henle solo lo vas a encontrar en la médula. Entonces, los túbulos colectores, como le dije, ¿no es cierto?, estos que formaban el centro de los rayos medulares, ¿no es cierto?, se encuentran también en mayor cantidad en la médula, son los que van a verter la orina a la pelvis renal, ¿sí? Llevan hacia a la pelvis renal y se van a abrir justamente en esas papilas, recuerdan ustedes, son células cúbicas, como vimos, pero
como les dije, son células bastante claritas, por eso que se pueden reconocer fácilmente en un corte histológico, ¿ok? Y parece que hubiésemos agarrado un lápiz y hubiésemos bordeado el borde de la célula, membrana citoplasmática de la célula, cosa que no se ve en ninguno. Claro, en el túbulo contorneado distal también se ve un poquito más bonita las células. En el proximal como que no se delimitan las células, pero en el colector se ve perfectamente los bordes. Y hay dos tipos de células. Las células principales, que van a ser las responsables de la absorción del agua a favor del gradiente osmótico, del intersticio renal. Recuerden que aquí, ¿no es cierto? Recuerdan ustedes que en el túbulo colector ya prácticamente se está yendo la orina, pero en el momento que hay una señal, ¿no es cierto?, de la hormona antidiurética, ¿no? Se reabsorbe el agua nuevamente a la sangre, no se va con la orina, ¿ok? Recuerden, eso sucede tanto en el túbulo contorneado distal como en el colector, ¿ok? Y las células claras, ¿no?, son las que van a encargarse del equilibrio ácido básico que tiene que tener la orina, ¿ok? Entonces, miren, son dos tipos de células que vamos a encontrar en el túbulo colector. Y aquí están, miren, todas estas células que ven acá, esto es un corte de médula. Ya esto no es corteza, es médula, ¿ok? Y todas estas células que ven acá, son todos estos túbulos que ven acá, estos de acá, lo que estoy señalando en ese momento, miren cómo se ven las células, como que se hubiésemos bordeado, bien bonitas, se ven, no son cúbicas, son medias como, yo digo, forma de barrilitos, ¿no? Pero son cúbicas medias redondeadas, los bordes, pues estos son colectores, ¿ok? Estos son colectores, miren. Pero aquí no solamente hay colectores, también hay esas de acá que son las asas gruesas de Henle y las asas delgadas de Henle. Acá estas son las asas delgadas de Henle, ¿sí? Pero eso de acá, todas estas que tienen las células más grandes, ¿ok? Son colectores. Eso no, eso de aquí no, eso es un asa de Henle, ¿ok? Entonces, eso sería la asa de Henle. Entonces, las células vistas al microscopio electrónico del asa de Henle, miren, al contrario de todas las demás células, no tienen muchas mitocondrias, miren. Tienen mitocondrias, estas chiquititas que ven acá son mitocondrias, pero no tienen las mitocondrias gigantescas que hemos visto tanto en el túbulo contorneado proximal como en el túbulo contorneado distal. ¿Ok, chicos? Y miren los microvellos también. Siempre hay microvellos en las células, pero son muy poquititas, ¿sí? Ahora, el asa de Henle, ¿no?, y ustedes hemos visto que tiene en forma de U y que es diferente en los nefrones corticales y en los nefrones justamedulares, recuerden ustedes, tiene dos porciones, ¿no es cierto? ¿Ok? Tiene dos porciones, la delgada y la gruesa. En el caso de la parte delgada, que generalmente es la parte descendente, ¿no es cierto?, y la que forma la curva prácticamente, son células planas, ¿no? Y eso lo encontramos siempre en la parte medular. En cambio, la gruesa, ¿no?, que tanto puede ser la ascendente como la descendente, ¿ok? Las células son cúbicas y estas células son impermeables al agua, ¿ok? Tanto lo vamos a encontrar en la zona cortical como en la zona medular. Por eso le decía yo, ¿no es cierto?, que en la corteza siempre vamos a encontrar, ¿qué cosa? Túbulos contorneados proximales y distales, y no en la médula nunca van a ver estos túbulos. Pero también en la corteza encontramos túbulos colectores, en la médula también hay túbulos colectores. En la corteza encontramos asa de Henle, en la médula también vamos a encontrar asa de Henle. ¿Ok? Y aquí están, miren, estas son asas de Henle. ¿Se dan cuenta que es diferente? Ese de acá es un colector. ¿Sí? Eso de acá es un colector, pero esto es asa de Henle gruesa. Y ese es asa de Henle delgada. Delgada, delgada, delgada. No lo podemos confundir con los capilares, porque los capilares son estos, los que tienen sangre adentro. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el túbulo, digo, en las asas de Henle. ¿Ok, chicos?